Meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o início deste novo ano com muita energia positiva e boas vibracoes. Quero lembrar a todos vocês sobre a importância do seu feedback e interação. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para nos mostrar seu apoio. Compartilhem o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade ainda mais incrível. E claro, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com vocês. E não se esqueçam de curtir nosso canal para não perderem nenhum conteúdo futuro. Ativem também o sininho de notificações para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte dessa jornada conosco. Comentem, compartilhem, deem like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Un grande abrazo. Introducción a la vida de Santa Veridiana de Castelfiorentino. Santa Veridiana de Castelfiorentino fue una religiosa italiana nacida en el siglo XIII, cuya vida estuvo marcada por la devoción, la caridad y las experiencias místicas. Aunque no es tan conocida como algunos otros santos, su historia es notable por su dedicación a la vida espiritual y su servicio a los necesitados. Nació en el año 1182 en Castelfiorentino, una localidad de la Toscana, Italia. Desde una edad temprana, Veridiana mostró un profundo interés por la vida religiosa y una inclinación hacia la oración y la contemplación. Se dice que desde su juventud, eligió llevar una vida de ascetismo y penitencia, renunciando a las comodidades mundanas para buscar una conexión más cercana con Dios. A medida que creció, Veridiana decidió consagrarse completamente a Dios y se retiró a una vida de eremitismo en las afueras de Castelfiorentino. Su celda se convirtió en un lugar de oración y reflexión, y su fama de santidad atrajo a aquellos que buscaban consejo espiritual. A lo largo de los años, Veridiana se ganó la reputación de tener dones místicos y milagrosos, lo que la convirtió en una figura venerada en la región. Uno de los episodios más conocidos de la vida de Santa Veridiana es su capacidad para hacer florecer una vara seca. Se cuenta que, en un invierno especialmente frío, Veridiana pidió a una vecina que le prestara una vara para encender su fuego. La vecina, escéptica, le dio una vara seca y muerta. Sin embargo, cuando Veridiana la colocó en el fuego, la vara floreció de inmediato, demostrando el favor divino que la acompañaba. Santa Veridiana también se dedicó a obras de caridad, ayudando a los pobres y enfermos de la región. Su vida austera y su devoción atrajeron a muchos seguidores, y su ejemplo inspiró a otros a seguir un camino de entrega y servicio. Falleció el 1 de febrero de 1242 y fue canonizada por la Iglesia Católica. Su fiesta se celebra el 1 de febrero, recordando su legado de sacrificio, oración y amor por los demás. La vida de Santa Veridiana de Castelfiorentino nos deja un testimonio de cómo la búsqueda de la santidad y la entrega a Dios pueden transformar no solo la vida del individuo, sino también impactar positivamente en la comunidad que lo rodea. Infancia y juventud. La información específica sobre la infancia y juventud de Santa Veridiana de Castelfiorentino es limitada, y en algunos casos, las fuentes históricas pueden ofrecer detalles escasos o legendarios. Sin embargo, se puede especular sobre algunos aspectos generales de su vida temprana, basándonos en patrones comunes de la época y en la experiencia de otros santos y santas de la Iglesia. Se cree que Santa Veridiana nació alrededor del año 1182 en Castelfiorentino, una localidad de la Toscana, Italia. En esa época, la vida cotidiana en Italia estaba fuertemente influenciada por la Iglesia Católica y el cristianismo, y muchas familias criaban a sus hijos con una educación religiosa desde una edad temprana. Es probable que Veridiana haya crecido en un entorno familiar que valoraba la fe y la práctica religiosa. Su inclinación hacia la vida espiritual y su deseo de buscar una conexión más profunda con Dios desde joven sugieren que pudo haber experimentado una llamada interior hacia la vida religiosa desde sus primeros años. A medida que Veridiana creció, es posible que haya enfrentado desafíos y decisiones cruciales sobre su vocación. Es probable que haya decidido dedicarse completamente a Dios, renunciando a las comodidades del mundo para abrazar una vida de ascetismo y oración. El retiro a la vida eremítica, alejada de las distracciones del mundo, podría haber sido una decisión tomada en su juventud o en los primeros años de su vida adulta. La falta de detalles específicos sobre su infancia y juventud también puede deberse al enfoque histórico y
biográfico de las fuentes contemporáneas, que a menudo se centraban más en los logros espirituales y milagrosos de la vida de los santos que en los detalles mundanos de su juventud. En resumen, la información precisa sobre la infancia y juventud de Santa Veridiana de Castelfiorentino puede ser limitada, pero su dedicación temprana a la vida espiritual y su posterior retiro a la ermita sugieren una historia de fe y búsqueda espiritual desde una edad temprana. Llamado a la vida religiosa. El llamado a la vida religiosa es un aspecto fundamental en la vida de muchos santos y santas, incluida Santa Veridiana de Castelfiorentino, aunque no hay detalles específicos sobre el momento exacto de su llamado. Es común en la tradición cristiana que las personas sientan una inclinación interior hacia la vida religiosa como respuesta a una llamada divina. En el caso de Veridiana, es probable que su llamado se haya manifestado a través de una profunda conexión espiritual, una intensa vida de oración y quizás experiencias místicas que la llevaron a querer consagrarse por completo a Dios. Muchos santos, antes de tomar la decisión de retirarse a una vida monástica o eremítica, experimentan momentos de reflexión, oración intensa y discernimiento espiritual. El llamado a la vida religiosa a menudo implica un deseo de seguir más de cerca los preceptos evangélicos, renunciando a las distracciones y placeres mundanos para dedicarse por completo a la oración, la penitencia y el servicio a Dios y a los demás. En el caso de Santa Veridiana, este llamado la llevó a dejar atrás la vida ordinaria y buscar un camino más radical de entrega a la fe. Es importante destacar que el llamado a la vida religiosa no es necesariamente un evento único y dramático, sino que puede ser un proceso gradual que involucra la maduración espiritual y la respuesta a las señales internas que uno percibe como la voluntad divina. Los santos a menudo experimentan este llamado como un impulso interior que los guía hacia una vida de mayor dedicación a Dios y a los valores del Evangelio. En resumen, el llamado a la vida religiosa de Santa Veridiana probablemente estuvo marcado por una profunda conexión espiritual y una búsqueda interior que la llevó a tomar la decisión de consagrarse completamente a Dios y llevar una vida de ascetismo y oración. Contribuciones y actividades. Las contribuciones y actividades de Santa Veridiana de Castelfiorentino se centran principalmente en su vida eremítica y su servicio a Dios y a los demás. Aunque no haya una documentación detallada de sus acciones, la tradición y las leyendas religiosas han transmitido algunas de las maneras en que Santa Veridiana impactó a su comunidad y dejó un legado espiritual. Vida eremítica. Santa Veridiana es conocida por su elección de llevar una vida eremítica. Se retiró a una celda en las afueras de Castelfiorentino, donde dedicó su tiempo a la oración, la meditación y la penitencia. La vida eremítica era una forma de buscar la soledad y la comunión directa con Dios, alejándose de las distracciones del mundo para centrarse en la vida espiritual. Obras de caridad. Aunque no se disponga de muchos detalles específicos, se cree que Santa Veridiana también se dedicó a obras de caridad. Su vida austera y dedicación a la oración no excluían el servicio a los demás. Es probable que haya ayudado a los pobres y enfermos de la región, demostrando así el amor cristiano a través de acciones concretas, experiencias místicas y milagros. La tradición relata que Santa Veridiana experimentó fenómenos místicos y realizó milagros. Uno de los episodios más conocidos es el de hacer florecer una vara seca. Estas experiencias místicas a menudo se asocian con la santidad y la conexión especial con lo divino. Influencia espiritual. La reputación de santidad de Santa Veridiana atrajo a seguidores y buscadores espirituales a su celda, convirtiéndola en un centro de peregrinación y consejo espiritual. Su ejemplo inspiró a otros a seguir un camino de dedicación a Dios y servicio a la comunidad. Es importante señalar que la información sobre Santa Veridiana se basa en fuentes históricas y tradiciones religiosas que pueden contener elementos legendarios. Sin embargo, su vida y sus acciones han dejado una huella en la historia religiosa local y en la devoción de aquellos que la veneran como santa. Milagros y experiencias místicas. La vida de Santa Veridiana de Castelfiorentino está envuelta en leyendas y tradiciones religiosas que describen diversos milagros y experiencias místicas que se le atribuyen. Aunque estas narrativas deben tomarse con precaución, ya que a menudo incorporan elementos simbólicos y espirituales, aquí se mencionan algunos de los milagros y experiencias místicas más destacados asociados con Santa Veridiana. La vara que florece. Uno de los milagros más conocidos atribuidos a Santa Veridiana es el episodio de la vara que florece. En una ocasión, durante un invierno especialmente frío, Veridiana pidió prestada una vara a una vecina para encender su fuego. La vecina le dio una vara seca y muerta. Sin embargo,
Cuando Veridiana la colocó en el fuego, la vara floreció de inmediato. Este milagro se interpreta como un signo de la bendición divina que acompañaba a Santa Veridiana. La multiplicación de la harina. Se cuenta que en otra ocasión, Santa Veridiana recibió la visita de algunos pobres que buscaban ayuda. A pesar de tener muy poca harina, compartió generosamente con ellos. Según la tradición, la harina en su hogar se multiplicó milagrosamente, lo que permitió alimentar a los necesitados y destacó la providencia divina. Experiencias místicas y visiones. Santa Veridiana también es asociada con diversas experiencias místicas y visiones. Se dice que tenía encuentros cercanos con lo divino durante sus periodos de oración y meditación. Estas visiones y experiencias espirituales han sido interpretadas como signos de la profunda conexión de Veridiana con Dios. Es importante tener en cuenta que estos relatos están arraigados en la tradición oral y escrita de la Iglesia Católica, y a lo largo del tiempo pueden haberse mezclado con elementos simbólicos para transmitir lecciones espirituales. La interpretación de los milagros y experiencias místicas a menudo depende de la perspectiva teológica y cultural de quienes cuentan estas historias. Aunque no se puedan verificar históricamente estos eventos, los milagros y experiencias místicas asociados con Santa Veridiana son parte integral de su veneración y culto, contribuyendo a su reputación como santa y modelo espiritual. Desafíos y persecuciones. La información sobre los desafíos y persecuciones específicos enfrentados por Santa Veridiana de Castelfiorentino es limitada, y su vida está más envuelta en la tradición religiosa y la veneración que en relatos históricos detallados. Sin embargo, en el contexto de la época y las circunstancias, es posible identificar algunos desafíos generales que personas dedicadas a la vida eremítica y religiosa podrían haber enfrentado en el siglo XIII. Aislamiento y soledad. La vida eremítica, que implicaba retirarse del mundo y buscar la soledad para dedicarse a la oración y la contemplación, podía ser un desafío en sí mismo. El aislamiento extremo y la soledad podrían haber representado dificultades emocionales y espirituales para Santa Veridiana. Condiciones de vida rigurosas. La elección de llevar una vida austera y ascética, como la que Veridiana adoptó, podría haber implicado condiciones de vida rigurosas. Las privaciones voluntarias, como la renuncia a comodidades materiales, el ayuno y la penitencia, eran comunes entre aquellos que buscaban una vida más cercana a Dios. Reacciones de la comunidad. La decisión de retirarse a una vida eremítica y la posterior fama de santidad de Santa Veridiana podrían haber generado diversas reacciones en la comunidad local. Algunos podrían haberla venerado como una figura espiritual, mientras que otros podrían haber cuestionado o incluso criticado su elección de vida. Desafíos religiosos y teológicos. Los practicantes de formas de vida espiritual más radical a veces enfrentaban desafíos religiosos y teológicos, ya que su enfoque podía ser considerado inusual o incluso herético por algunos. Sin embargo, la aceptación o rechazo variaba según la perspectiva de la autoridad eclesiástica y la comunidad local. Es importante destacar que, a pesar de los posibles desafíos, la vida de Santa Veridiana también estuvo marcada por la veneración y el reconocimiento de su santidad. La tradición destaca los aspectos positivos de su vida espiritual, sus milagros y su influencia en la comunidad, lo que contribuyó a su eventual canonización por la Iglesia Católica. Legado. El legado de Santa Veridiana de Castelfiorentino perdura a través de la veneración y devoción que ha inspirado a lo largo de los siglos. Aunque la información histórica sobre su vida puede estar envuelta en la tradición y la leyenda, su impacto espiritual y la huella dejada en la comunidad son aspectos destacados de su legado. Aquí se presentan algunos elementos que contribuyen a su legado. Modelo de vida espiritual. Santa Veridiana es venerada como un modelo de vida espiritual y dedicación a Dios. Su elección de llevar una vida eremítica, dedicada a la oración, la penitencia y el servicio a los demás, la ha convertido en un ejemplo para aquellos que buscan una conexión más profunda con lo divino. Milagros y experiencias místicas. Los relatos de los milagros atribuidos a Santa Veridiana, como el florecimiento de la vara y la multiplicación de la harina, contribuyen a su legado como figura milagrosa. Estos eventos se transmiten como signos de la presencia divina en su vida y refuerzan la devoción de aquellos que la consideran santa. Centro de peregrinación. El lugar donde Santa Veridiana vivió su vida eremítica se ha convertido en un centro de peregrinación. Los fieles y buscadores espirituales visitan el lugar para orar, reflexionar y buscar la intercesión de Santa Veridiana en sus vidas. Influencia en la espiritualidad local. La reputación de santidad de Santa Veridiana ha influido en la espiritualidad local. Su vida austera.
Su dedicación a la oración y su servicio a los demás han dejado una impresión duradera en la mentalidad espiritual de la región. Canonización. La Iglesia Católica reconoció oficialmente la santidad de Santa Veridiana al canonizarla. Esta declaración oficial por parte de la Iglesia refuerza su estatus como una figura espiritualmente significativa y la incluye en la lista de santos venerados por la comunidad católica. Aunque la información histórica puede ser limitada, el legado de Santa Veridiana se mantiene vivo a través de la tradición religiosa, las prácticas devocionales y la influencia en la espiritualidad local. Su vida y ejemplo continúan inspirando a aquellos que buscan una vida de fe, oración y servicio. Devoción popular. La devoción popular hacia Santa Veridiana de Castelfiorentino es evidente en la veneración continua que ha recibido a lo largo del tiempo. La devoción popular se manifiesta a través de diversas prácticas y expresiones de fe por parte de los fieles que buscan la intercesión y la protección de la santa. Aquí hay algunas maneras en que se puede observar la devoción popular hacia Santa Veridiana. Peregrinaciones y visitas a lugares santos. Los fieles suelen realizar peregrinaciones a lugares asociados con la vida de Santa Veridiana, como el sitio donde vivió su vida eremítica. Estos lugares se convierten en destinos de devoción, donde los peregrinos buscan estar más cerca de la presencia espiritual de la santa y rezar en busca de su intercesión. Celebración de fiestas y festivales. La festividad litúrgica de Santa Veridiana, que generalmente se celebra el 1 de febrero, es una ocasión importante para la devoción popular. En estas festividades, los fieles participan en celebraciones litúrgicas, procesiones y otros eventos que honran a la santa. Oración y novenas. Los devotos suelen rezar a Santa Veridiana en busca de ayuda, protección y gracias especiales. Las novenas, que son series de oraciones realizadas durante 9 días consecutivos, son una forma común de expresar la devoción y la petición de favores especiales. Uso de reliquias. Las reliquias asociadas con Santa Veridiana, como fragmentos de sus vestimentas u objetos personales, pueden ser objeto de veneración. Los fieles creen en el poder espiritual de estas reliquias y las utilizan como medio para conectarse con la presencia de la santa. Narrativas y leyendas locales. Las narrativas locales y leyendas transmitidas de generación en generación contribuyen a la devoción popular. Estas historias a menudo resaltan los milagros y las virtudes de Santa Veridiana, fortaleciendo la conexión emocional y espiritual de la comunidad con la santa. La devoción popular hacia Santa Veridiana refleja la creencia en su intercesión divina y su capacidad para ayudar en diversas situaciones de la vida. Estas expresiones de fe crean una conexión significativa entre la santa y la comunidad que la venera, y también pueden influir en la espiritualidad local a lo largo del tiempo. Canonización. Santa Veridiana de Castelfiorentino fue canonizada por la Iglesia Católica, lo que significa que fue oficialmente reconocida como santa. La canonización es un proceso mediante el cual la Iglesia declara que una persona ha alcanzado la santidad y ahora reside en el cielo, intercediendo por aquellos que rezan en su nombre. El proceso de canonización suele seguir estos pasos. Proceso diocesano. Inicialmente, se lleva a cabo un proceso diocesano en la diócesis a la que pertenecía la persona propuesta para la canonización. Durante este proceso, se recopilan pruebas y testimonios sobre la vida, virtudes, milagros y fama de santidad del individuo. Causa de los santos. Una vez completado el proceso diocesano, la información se envía a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma. Esta congregación revisa la documentación y decide si hay méritos suficientes para avanzar en el proceso. Papa Francisco. Si la Congregación para las Causas de los Santos aprueba la causa, se presenta al Papa, quien tiene la autoridad para declarar oficialmente la santidad. El Papa emite un decreto de canonización, proclamando que la persona es santa y estableciendo un día específico para su celebración litúrgica en el calendario eclesiástico. En el caso de Santa Veridiana, se llevó a cabo un proceso de canonización, y finalmente, la Iglesia Católica reconoció su santidad. La fecha de su fiesta litúrgica es el 1 de febrero, el día en que la Iglesia conmemora su vida y ejemplo espiritual. La canonización es un acto importante que no solo reconoce la santidad individual, sino que también invita a los fieles a seguir el ejemplo de la persona canonizada en su búsqueda de la santidad y en su relación con Dios. Conclusión. La vida de Santa Veridiana de Castelfiorentino, aunque envuelta en la tradición y la leyenda, deja un impacto significativo en la espiritualidad católica. Su elección de llevar una vida eremítica, su dedicación a la oración,
La caridad y los milagros atribuidos a ella la han convertido en un modelo de devoción y servicio para los fieles. A través de la devoción popular, la canonización y la veneración continua, Santa Veridiana sigue siendo una figura espiritual relevante en la tradición católica. Su legado se manifiesta en la inspiración que ofrece a aquellos que buscan una vida de fe más profunda y en la conexión emocional y espiritual que mantiene con la comunidad que la venera. La devoción a Santa Veridiana destaca la importancia de las vidas santas en la Iglesia católica, no solo como modelos a seguir, sino también como intercesoras que los fieles invocan en momentos de necesidad. Su canonización refuerza su posición como una figura oficialmente reconocida por la Iglesia y su inclusión en la lista de santos venerados. En última instancia, la vida de Santa Veridiana de Castelfiorentino invita a la reflexión sobre la búsqueda de la santidad, la entrega a Dios y el servicio a los demás como elementos fundamentales de la vida cristiana. Su historia continúa inspirando a generaciones sucesivas a abrazar una fe profunda y a seguir un camino de devoción y amor por Dios y la comunidad. Oración. No hay una oración específica universalmente reconocida para Santa Veridiana de Castelfiorentino, pero puedes dirigirte a ella en oración de una manera personal y sincera. Aquí tienes un ejemplo de una oración que podrías usar como punto de partida, pero siempre es bueno personalizarla según tus propias palabras y necesidades. Oh Santa Veridiana, ejemplo de devoción y entrega a Dios, te invocamos en este momento de oración. Tú, que elegiste una vida de retiro y comunión con lo divino, intercede por nosotros ante el trono del Altísimo. Santa Veridiana, mujer de oración y caridad, inspíranos a seguir tu ejemplo de amor y servicio. Que podamos, al igual que tú, buscar una conexión más profunda con Dios y dedicarnos al servicio desinteresado de nuestros semejantes. Escucha nuestras súplicas y ruegos, y concédenos la gracia de vivir una vida conforme a la voluntad divina. Que tu intercesión nos fortalezca en nuestra fe y nos guíe en nuestro camino espiritual. Santa Veridiana, ruega por nosotros. Amén.